la cuarta videoconferencia de este taller, en la cual nos vamos a centrar principalmente en cómo optimizar el rendimiento del aula invertida adaptativa, ¿no? Os voy a dar primero unas 10 recomendaciones para poner en práctica el aula invertida adaptativa, pero luego vamos a ir profundizando en cada una de ellas, ¿vale? Y luego, bueno, luego veremos en más detalle la agenda, ¿no? Y os voy a proponer una tarea para el final también para hacer, pues no sé, como nos quedan todavía, nos quedan pues prácticamente un par de semanas por lo menos para las sesiones de presentación de vuestras propuestas, os voy a proponer también otra tarea facilita, voluntaria, para que hagáis entre esta sesión y la siguiente. Y bueno, vamos a empezar con esto. Voy a comentar primero algunas cosas de lo que nos falta, ¿no? Estamos en la cuarta sesión, 18 de enero, ya hemos comentado de qué va. Luego nos quedan un par de sesiones. Una dentro de una semana, el 25 de enero, sobre cómo motivar a los alumnos a hacer cosas que les ayuden a aprender en un contexto de aula invertida. Y la sesión final, que será ya el 2 de febrero y antes, una semana antes digamos, de vuestras presentaciones de vuestras propuestas, ¿vale? Y esa sesión, básicamente lo que yo quiero es que, digamos, que aprendáis una serie de metodologías para que si ponéis en práctica el aula invertida, pues podáis, por ejemplo, medir cómo han cambiado, cómo han mejorado las calificaciones de los alumnos, cuál ha sido el seguimiento, qué ha habido digamos, la implicación de los alumnos y tal. Y esa será, digamos, la última sesión. Y la intención que tiene es que podáis no solo innovar el 1 de febrero, puede ser, posiblemente es el 1 de febrero, que posiblemente estoy despistado, ¿vale? No lo deis, lo que vale es lo que pone en el programa del curso, ¿vale? Seguramente es que se me ha bailado. Es que estoy dando simultáneamente el curso vuestro y otro curso que estoy dando en mi propia universidad y hay veces que me bailan bueno, y incluso hay cosas y digo, esto lo conté en el curso de la UPV, lo he contado en Alcalá, bueno, tengo que andar por ahí mirando, pero bueno, esto es lo que pasa cuando uno tiene que hacer varias cosas a la vez. Y bueno, espero que las fechas estén bien de esto. Tenemos aquí las sesiones de los grupos disciplinares, que las tenemos en los días 7, 8 y 9 de enero, que tenemos el 7, el grupo de ciencias de la vida y de la salud, el día 8, el de ingenierías y química, y el 9, el de ciencias económicas, letras y educación. Y había alguien que me comentó que no podía el 7, que se cambiaba al 9, no hay ningún problema, ¿eh? Si el día que os toca, por lo que sea, os coincide o no os viene bien o tal, me mandáis un mail y no pasa nada, ¿vale? Si un día tardamos un poco más, otro día tardamos un poco menos, ¿vale? Bien, entonces vamos a continuar. En cuanto a la asistencia, creo que esto ya os lo dije, pero lo recuerdo, ¿no? Que, bueno, hay que asistir ahora a las que podáis de las 3 plenarias que nos quedan, si os es posible, y si no, pues tenéis las grabaciones. Y para compensar alguna ausencia que tengáis en las plenarias, por ejemplo, que hay alguna persona pues, que me ha dicho que le coincidía con otro curso en el que estaba apuntado, pues lo que podéis hacer es, dentro de las otras sesiones que hay digamos, de compartir propuestas en equipos disciplinares, que solo tenéis obligación de asistir a la vuestra, en principio si podéis, pues también lo que podéis hacer, si tenéis que subsanar alguna ausencia de las videoconferencias, pues podéis asistir a la de a una segunda de otro grupo. Yo tomo nota de ello y os lo compenso con la asistencia, ¿vale? Con la falta de asistencia a otra sesión. Y lo que he comentado antes, que si a alguno no le es posible en la fecha que tiene asignado su grupo disciplinar, pues vemos la manera, digamos, de darle un hueco para que presente en otro grupo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver si esto sigue para adelante. Funciona. Bien, llegamos a
a la agenda, ¿no? de la cuarta sesión. Y bueno, más o menos lo que os he comentado. Primero os voy a anunciar una serie de recomendaciones prácticas, ¿no? Luego vamos a profundizar en cada una de esas recomendaciones, las vamos a desarrollar. Eso posiblemente pues, nos lleve a lo mejor casi, pues no sé, 45 minutos o así, como la mitad del tiempo. Luego cambiaremos de tercio y haremos una actividad en la cual yo os voy a pedir que me deis vuestras hipótesis o vuestras ideas, ¿no? Por las que pensáis que el poner en práctica el aula invertida adaptativa puede tener un impacto o va a tener un impacto positivo tanto sobre el aprendizaje de los alumnos como sobre la enseñanza de los docentes que utilizan esta metodología. Después de esa, lo haremos así un poco en estilo lluvia de ideas, ¿no? En el chat y tal. Podéis, si alguno quiere ir apuntando cosas que se le vayan ocurriendo, pues ya puede ir. Y luego lo que yo voy a hacer es comentaros un poco sobre efectos de la puesta en práctica de la aula invertida, sobre todo un poco basado en nuestra experiencia, ¿vale? Ya veremos, yo os puedo proporcionar bibliografía pues sobre efectos, digamos, en distintas materias, publicaciones digamos, de profesores que han puesto en práctica el aula invertida en distintas disciplinas, también incluso de algún metaanálisis, alguna revisión, que bueno, que más o menos lo que nos da es vamos, hay bastante unanimidad en que los efectos son positivos y no solo sobre las calificaciones o resultados académicos, sino también sobre la motivación de los alumnos, sobre su implicación. También veremos, a ver si nos da tiempo, a ver un poquito sobre cómo valoran esto los alumnos y bueno, básicamente sobre todo utilizando las encuestas oficiales de la universidad, aunque ya veremos en la última sesión del curso os comentaré cómo podemos hacer nosotros, pues digamos, nuestras propias encuestas, ¿no? Nuestros propios cuestionarios, para de esa manera plantear preguntas a nuestros alumnos que nos den información que nos interese. Veo que está entrando sonido si podéis apagar micrófonos, porque entraba un poquito de sonido. Bien. También, si nos da tiempo, os lo comentaré. Casi voy a ir anunciándolo, ¿no? Básicamente lo que os voy a plantear es, vale, una de las cosas que podemos hacer para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos es utilizar estas metodologías de fomento del estudio preparatorio, de fomento de la actividad en clase, bueno, de incorporación de evaluación formativa y todo esto, pues, que llamamos aula invertida, pues bueno, esperamos que mejore el aprendizaje de nuestros alumnos. Pero hay otras cosas que se pueden hacer además de esto, ¿no? Entonces, os voy a colgar en el Gelapi, os voy a poner un PDF que más o menos el título se titulará algo así como Más allá del aula invertida, ¿no? Que es un poco, bueno, pues toda una serie de cosas que se pueden hacer, además del aula invertida, para conseguir que nuestros alumnos aprendan mejor. Y entonces lo que os voy a pedir es que entre esta sesión y la sesión del 25 os miréis ese PDF tranquilamente. En ese PDF se plantean pues como unas 15 cosas que se pueden hacer para mejorar el aprendizaje de los alumnos y que bueno, que os lo miréis y que escojáis cuáles pensáis que a vosotros os pueden ayudar más a mejorar el aprendizaje de vuestros alumnos. Finalmente, creo que se va a quedar en apéndices un estudio de caso sobre un poco los comentarios de los alumnos en los cuatrimestres en los que hemos tenido docencia remota, ¿no? Y en la cual, pues, los profesores que ya hacíamos aula invertida, pues digamos, nos fue muy fácil adaptarnos a esa nueva situación,
porque ya nos comunicábamos online con nuestros alumnos y entonces pues es un poco para que veáis cómo los alumnos de la Universidad de Alcalá pues valoraban eso. Y bueno, vista ya la agenda, vamos a meternos ya en faena con lo de las recomendaciones, ¿no? Primera, prácticamente ya os digo, os voy a anunciar un poco lo que serían estas recomendaciones y vais a ver que algunas de ellas tienen que ver con el, digamos, con el planteamiento de este taller, ¿no? La primera recomendación, aunque yo en mi caso, en mi propia experiencia, yo no la seguí, es empezar con una implementación piloto. Yo en mi caso, cuando he implementado aula invertida, he empezado con una asignatura y he empezado todos los temas, ¿no? Incluso si tenía compañeros que daban algunos temas en mis asignaturas, pues yo, digamos, se lo dejaba preparado para que ellos ya digamos, pues lo incorporasen, ¿no? Les daba los cuestionarios hechos y tal. Pero yo reconozco que eso a lo mejor es un poquito, bueno, temerario en lo que yo he hecho. Pero bueno, en este caso yo me sentía seguro y lanzado y tal. Pero vamos, para los demás lo que recomiendo es más prudencia y entonces pues hacer una implementación piloto. Y por eso en este taller, precisamente la tarea, la propuesta que os vamos a poner es que preparéis, ¿no? Preparéis todo lo necesario para impartir un tema, una unidad de alguna de vuestras asignaturas mediante aula invertida. Y de esa manera pues vais a poder, bueno, pues experimentarlo y ver qué beneficios y qué costes tiene, ¿vale? Y ya a partir de ahí tomar decisiones sobre si, bueno, pues os animáis a hacerlo en más temas, en más asignaturas, pero bueno, es una manera de que lo pongáis a prueba, de que os tiréis a la piscina, ¿vale? La segunda recomendación importante es, esta metodología ya hemos dicho que solo funciona si los alumnos hacen el estudio preparatorio, ¿vale? Y si os contestan a los cuestionarios, ¿vale? Entonces hay que motivar a los alumnos para que eso ocurra. Y ahí ya vamos a ver, aunque esto lo vamos a ver sobre todo en la siguiente, en la quinta sesión, ahí profundizaremos un poquito en cómo podemos motivar a nuestros alumnos. Y ahí veremos que es muy importante la presentación de la asignatura como momento en el que les tenemos que convencer a nuestros alumnos para que, bueno, pues en esta asignatura trabajen de otra manera, ¿vale? En esta asignatura en la que vamos a usar aula invertida. En la próxima videoconferencia será cuando tratemos esto en su máxima profundidad. Hoy daremos alguna recomendación más, digamos, más somera, ¿vale? Y luego, para empezar, la tercera recomendación es que, ahora mismo se lo comentaba Ana, que utilicemos los materiales instructivos que ya tenemos y a partir de ahí y de lo que los alumnos nos digan, pues ya iremos viendo qué materiales instructivos hay que añadir. Bueno, hay veces, por ejemplo, si no hemos usado hasta ahora vídeos, pues que pues no estaría además el hacer alguna búsqueda, a ver sobre qué vídeos encontramos sobre ese tema que queremos impartir mediante aula invertida, porque puede ser que con poco esfuerzo encontremos materiales que nos parezcan interesantes y que nos parezcan útiles, ¿no? Para que los estudien nuestros alumnos, ¿vale? Estas serían las tres, digamos, las tres recomendaciones así un poquito para empezar, iniciales. Luego vamos a dar otro par de recomendaciones acerca de las fases, estas que hablábamos, ¿no? Del pim pam pum, ¿no? De las fases en las cuales nosotros primero enviamos información. La recomendación aquí es que seamos proactivos. No vale con decir, bueno, los materiales están en Gelapi. Nuestra experiencia es que tenemos que llamar a la puerta de los alumnos, y esto significa que tenemos que enviarles esos materiales o bien por medio de un aviso de la plataforma, por un mensaje, se los tenemos que hacer llegar a una cuenta de email que ellos consulten con asiduidad y de esa manera, pues, digamos, les estamos dejando en la puerta de en su buzón, no les estamos dejando las tareas, ¿no? Y tanto los materiales como los cuestionarios de comprobación. Si no hemos usado nunca cuestionarios de comprobación, pues tendremos que aprender a hacerlos.
ya tenéis en el sitio web en el Galapi, ya tenéis varios tutoriales sobre cómo hacerlo con Google Forms o, bueno, o otras opciones que hay también. Y luego, otra recomendación, aunque en este caso, pues para lo que es la tarea del curso no nos hace falta, es un poquito el cómo enfocar nuestro análisis de las respuestas de los alumnos. Esto lo vimos en la videoconferencia anterior. Básicamente que había que fijarse mucho en las dudas urgentes, en los conceptos que más les cuesta comprender y en las sugerencias de mejoras que nos hacen nuestros alumnos sobre los materiales que les hemos hecho llegar, ¿no? Bueno, ya hemos visto ya hemos enunciado la mitad de las recomendaciones, ¿vale? Luego otra recomendación que tiene que ver con la eficacia, ¿no? Y con el coste, ¿no? Bueno, esto si queremos que lo que trabajemos la primera vez nos sirva para trabajar menos en futuras ediciones de la asignatura, pues es conveniente que archivemos y documentemos bien todo lo que hacemos. Y de esa manera podremos aprovechar en años sucesivos, podemos aprovechar ese trabajo que hemos realizado y podemos ir de esa manera perfeccionando las cosas, ¿no? Y las 4 recomendaciones finales que tienen que ver con el uso del tiempo en la clase, ¿no? Digamos, ya ha pasado el pim pam pum, lo que sería en la clase presencial, ¿no? Entonces, ahí es importante que después de ver las respuestas de nuestros alumnos, prioricemos el uso del tiempo. Antes también, incluso sin respuestas de los alumnos, también nos puede ayudar el priorizar, pues si tenemos claro realmente qué es lo que, qué resultados de aprendizaje son los que más valoramos, ¿vale? Luego otra cosa que vamos ahora a profundizar un poquito, como nuestra clase ya vamos a intentar que no sea solo explicación ininterrumpida, pues tenemos que pensar un poquito cómo vamos a segmentar el tiempo de clase, ¿no? Cuándo vamos a cambiar de tercio para darles protagonismo a los alumnos. También es conveniente que veamos cuándo vamos a introducir fases de trabajo por parejas o discusión por parejas, de trabajo en equipo, ¿vale? Cuándo vamos a introducir una lluvia de ideas, cuándo vamos a introducir una tarea entre una clase y otra. Bueno, si vamos a hacer alguna actividad de aprendizaje basado en equipos, pues bueno, hacer actividades variadas para que de esa manera, pues, digamos, las clases pues sean entretenidas y divertidas y mantengamos la atención de nuestros alumnos. Y finalmente, un punto importante, es muy importante el introducir evaluación formativa, pero es importante que esa evaluación formativa, creo que ya lo discutimos en alguna de las sesiones, hay que hacer que sea lo más sensible, lo más simple, que no tengamos y practicable, que no tengamos que llevarnos, el docente no nos tengamos que llegar luego trabajo para evaluar, sino que eso prácticamente quede evaluado y dado el feedback dentro de la misma clase, ¿vale? Y bueno, a esto nos pueden ayudar mucho el uso de estas aplicaciones para la respuesta de los alumnos en tiempo real, que hemos comentado, que aparte de las más conocidas, Socrates y Kahoot, pues tenéis también una en vuestra universidad, que tenéis licencia y la podéis usar, que es Google App y que se está extendiendo bastante, ¿no? Y luego ya veremos en un apéndice al final, o más bien en un PDF distinto, os voy a proporcionar otras ideas, ¿no? Sobre otras cosas que se podrían hacer, ¿no? Y bueno, ahora vamos a desarrollar estas 10 recomendaciones, vamos a profundizar un poco en cada una de ellas. Decíamos que es lo más prudente empezar, aunque yo en mi experiencia no es lo que, no, ahí no doy ejemplo, he sido más temerario, pero es mejor empezar pues con un tema, unos temas, pues, para ir midiendo un poco, porque estas cosas es cierto que nos van a dar, sobre todo la primera vez que lo vamos a hacer, pues nos van a dar trabajo, vamos a tener que superar dificultades, entonces bueno, pues si lo vamos
probando en pequeñas dosis, ahora con este tema, pues a lo mejor resulta que el año que viene decimos, pues ahora lo vamos a hacer con todos, pero ya sabiendo un poco más o menos lo que nos va a demandar, lo que nos va a exigir, ¿no? Y entonces, realmente la tarea que os hemos propuesto en el taller es eso, que preparéis unos recursos instructivos para que vuestros alumnos, digamos, contacten con la información de ese tema. Yo os recomiendo usar los recursos que ahora utilizabais para explicar en clase. Más cosas que podáis añadir, algún documento para que lean los alumnos, algún vídeo que podáis buscar y por ahí, o si os animáis para hacer algún vídeo de elaboración propia, ahora eso pues tiene más trabajo, ¿vale? No es, yo no, si queréis hacerlo voluntariamente, pues ánimo, pero bueno, yo ya os digo que para mí un poco lo importante es intentar de la manera más sencilla posible el intentar poner en práctica estas cosas. Luego ya en cursos sucesivos y ya teniendo trabajo avanzado podemos irnos complicando más la vida. Pero yo creo que sobre todo la primera implementación tenemos que ir, digamos, empezar sencillo, ¿vale? Bien, también vais a tener que preparar el cuestionario un cuestionario de comprobación para que los alumnos os lo respondan antes de clase y que os dé información, pues bueno, sobre qué es lo que los alumnos no entienden, qué dudas tienen, ¿vale? Y luego también tenéis que pensar para durante la clase o bien cuestionarios, es decir, conjuntos de preguntas al modo del Team-Based Learning o preguntas sueltas para usar para ir intercalando en la clase entre las explicaciones de unas cosas y otras. Bien. Entonces, también conviene que hagáis unos planes de actividad en clase, es decir, pensar un poco pues sería un poco como la agenda que yo os pongo, ¿no? Pensar un poquito cuál es el orden en el que vais a hacer las cosas y cuánto tiempo vais a dedicar a cada cosa. Y también podéis pensar un poquito en cómo, aunque esto tiene que ver más con el siguiente punto, ¿no? Cómo vais a convencer a vuestros alumnos, ¿no? Digamos, de que esta metodología pues les va a permitir aprender cosas y desarrollar competencias que normalmente pues no van a haber aprendido ni desarrollado en otras asignaturas, pues porque en otras asignaturas el aprendizaje es a lo mejor más pasivo, ¿no? Entonces, el segundo punto sería el motivar a nuestros alumnos para que trabajen, para que hagan ese estudio previo. Y esto básicamente es una cuestión, claro, lo que pasa es que para esto tenemos que haberlo hecho antes, ¿no? Nosotros en la presentación de nuestras asignaturas les mostramos los resultados, las calificaciones, los porcentajes de aprobados en grupos de alumnos que digamos que no prepararon ningún tema o que prepararon pocos temas o que prepararon la mitad de los temas o que prepararon más de la mitad de los temas. Porque esa es la manera de hacerles ver que, bueno, pues que en esta asignatura, si te preparas, pues va a ser una asignatura fácil, va a ser una asignatura María, incluso. Va a ser fácil tener el éxito. Y si no lo haces, pues va a ser una asignatura hueso, ¿vale? Entonces esto en la siguiente videoconferencia yo os voy a poner ejemplos de cosas que nosotros, ejercicios que les ponemos en la presentación de nuestra asignatura para animarles, ¿no? Y bueno, aquí a modo de resumen, aunque esto ya digo lo profundizaremos en la siguiente sesión, pues tenemos que utilizar todas las estrategias a nuestro alcance para motivar a los alumnos, desde estimular su motivación profunda, ¿no? Haciéndoles ver el valor de los aprendizajes que pueden adquirir, el recompensarles por su trabajo preparatorio, por su participación en clase. Incluso nosotros, por ejemplo, no en todas las asignaturas, al principio intentábamos que fuera digamos, una bonificación positiva, pero claro, cuando ya nos dimos cuenta de que la cosa funcionaba bien, pues uno puede coger y decir, bueno, en la guía vamos a poner que el estudio preparatorio se le va a asignar un porcentaje de la calificación de la asignatura, conviene que sea un porcentaje pequeño, un 10%, hacemos nosotros en nuestras asignaturas, y es un 10%
es justo porque realmente a ese estudio preparatorio, pues a lo mejor nuestros alumnos pues dedican entre 15, 20, 25 horas, que más o menos pues es un 10% de la carga de trabajo de la asignatura, con lo cual pues está bien, digamos, está bien otorgado, ¿no? Luego también lo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Publicitar los efectos que tiene esta metodología y los efectos que tiene digamos, en los resultados de los alumnos que se preparan y que no se preparan. Nosotros incluso aquí utilizamos cartas de compañeros de otras promociones y en cierto modo intentamos ahí fomentar un cierto efecto Pygmalion, ¿no? Que intentamos crear una expectativa y que esa expectativa pues luego se cumpla, ¿no? Y luego es muy importante, estos 4 primeros puntos prácticamente los podemos trabajar en lo que es la presentación de la asignatura, pero luego hay que demostrar también durante el resto de la asignatura que, bueno, pues que esas cosas que nos contestan nuestros alumnos, pues los docentes las miramos, que les vamos a reconocer, que les vamos a bonificar, que vamos a responder a sus dudas urgentes y, bueno, digamos dándoles feedback. Y eso es muy motivador para ellos. Un ejemplo de cómo fomentar la motivación intrínseca es la idea de utilizar estrategias de narrativa, ¿no? Básicamente, la idea es, tenemos que venderles que en nuestra asignatura, aquellos estudiantes que intenten aprobar, digamos, esforzándose lo mínimo, sin hacer ni el huevo durante el cuatrimestre, ¿no? Es decir, dejándoselo todo para el final, pues a esos alumnos hay que hacerles ver que, bueno, pues que primero, pues que la asignatura les va a costar si van con esa estrategia y van a perder, y por otro lado van a perder oportunidades de desarrollar una serie de competencias que podrían ejercitar si se tomaran más en serio las cosas que nosotros les proponemos, ¿no? Y entonces tenemos que, digamos que crear ese relato, ¿vale? Y de ofertar, digamos, las actividades de la asignatura como una serie de oportunidades en las que ellos van a poder ejercitar y desarrollar competencias, ¿vale? Esto vamos a profundizar sobre ello en la quinta sesión, en la siguiente que tenemos, ¿vale? Y os pondré al final de esa sesión, os pondré algunas actividades de este tipo que se pueden hacer para estimular la motivación, digamos, intrínseca, ¿no?, de nuestros alumnos. Y bueno, este cuadro, no sé si os puse este o uno parecido, más o menos reúne, y lo veremos, este cuadro lo vamos a volver cuando veamos la sesión sobre motivación, pero un poco la idea es que tenemos que utilizar todos los trucos, todo el armamento que tengamos para motivarlos. Desde, por ejemplo, las bonificaciones, ¿no?, que esto técnicamente lo llaman gamificación de capa fina, ¿no? La gamificación profunda, que es esto que comentaba de la narrativa, del sentido de emisión, ¿no? También dándoles datos, demostrándoles que con las notas de los compañeros de otros años, que los alumnos que se lo toman esto en serio, pues que sacan buenas calificaciones, y que aquellos que no estudian de manera continua sacan calificaciones mucho peores, ¿no? Y finalmente, utilizando toda una serie de estrategias de gamificación, pues tenemos que demostrarles que esas respuestas de sus cuestionarios, pues que los docentes respondemos a ellas, ¿no? Es decir, que les vamos a dar feedback, vamos a responder, vamos a replantear las clases en función de las dificultades que ellos manifiesten, vamos a reconocer públicamente a los que han trabajado, ¿vale? Han trabajado más. Y incluso hay veces que de una manera en privado, ¿no? Pues a lo mejor escribiendo en algún mail a algún alumno que nos lleva 3 temas seguidos que no los ha mirado, pues bueno, para hacerle sentir que bueno, que estamos atentos y que bueno, por ese camino, pues posiblemente no les vaya a ir muy bien en esta asignatura, ¿no?
y comunicárselo, pues digamos, no cuando le pongamos la calificación de la asignatura, sino intentar anticipar un poco eso antes. Bien. Decíamos otra recomendación importante era la de economía de esfuerzos. Esto supongo que todos, pues, hace poco mencionaba Ana que tenía lo de los sesenios, tal, no sé qué, pues, bueno, pues la profesión de docente universitario, pues dicen que son tres profesiones en una, ¿no? Que tienes docencia, tienes investigación y luego tienes también cosas de gestión, ¿no? Y reuniones y, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que intentar mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, pero de una manera que no nos suponga un sobrecoste excesivo en dedicación de trabajo a los docentes. Y entonces, para eso, lo que tenemos es que quitarnos las ideas de perfección absoluta y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues digamos, actuar de manera coste eficaz, ¿no? Es decir, y al principio, sobre todo, el primer año que empezamos a hacer aula invertida, la inversión que hay que hacer es en, digamos, en creación de materiales instructivos, ¿no? Entonces, en lugar de intentar hacer vídeos perfectos y ser autores y productores y directores de los vídeos, pues a lo mejor nos tenemos que conformar con empezar más sencillito, aprovechando los materiales que ya tenemos, aprovechando, por ejemplo, clases que tenemos grabadas en el Blackboard, ¿no? Para a partir de ellas, pues poder hacer algunas vídeos con vídeo índice o algunas píldoras o coger vídeos de internet. Es decir, intentar aquí, digamos, crear materiales, pero de la manera que nos resulte más sencilla de esto. Te hablamos un poquito de esto en la videoconferencia anterior. Lo que sí que creo que es importante remarcar es que posiblemente si esperamos a tener materiales maravillosos, pues no, digamos, no nos tiremos a la piscina. Y de hecho, la idea es que, el no disponer de materiales instructivos maravillosos no sea una excusa para retrasar, ¿no? Y posponer el hacer esto, ¿no? Y de hecho os dejo aquí un link a a una entrada de mi blog que se titula Excusas para no implementar el Flipped Classroom, ¿no? Porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Y como no lo tenemos todo, pues dices, bueno, lo vamos posponiendo. Entonces yo lo que os animo es que deis ese paso de tiraros a la piscina y luego ya habrá tiempo para perfeccionar, digamos, vuestro estilo de natación. Pero primero hay que meterse en la piscina, ¿vale? Y bueno, con respecto a lo que serían ya las recomendaciones, la cuarta, ¿no? El envío de la información a los alumnos, ya lo comenté, aquí es muy sencillo, tenemos que ser proactivos. Manera, pues lo podemos hacer con avisos en el Google API o con links. Nosotros históricamente lo hemos hecho con links, pero se puede hacer con avisos. Lo que pasa es que hay veces que según cómo esté configurado el correo, digamos, de la plataforma, pues a lo mejor tiene limitaciones en cuanto a número de archivos que se pueden adjuntar o a peso, que hay veces que digamos que los mails normales institucionales que tenemos, pues digamos, soportan más cosas, ¿no? Y entonces a lo mejor pues funcionan mejor, ¿vale? Luego también es importante los alumnos, si les mandamos las cosas, lógicamente, si les mandamos las cosas y decimos, oye, mírate esto y contéstame antes de mañana, pues los alumnos, bueno, se van a quejar, nos van a decir que no les damos tiempo. Entonces, pero bueno, ahí hay digamos una tensión, ¿no? Porque por un lado a los profesores nos gusta revisar las cosas antes de mandarlas, pero bueno, yo lo que he aprendido un poco es que nos tenemos que poner un plazo, ¿no? Y que tenemos que decir, bueno, tengo que enviarles los días, si puedo con 4 o 5 días de antelación. Lo ideal sería mandarlo una semana antes, ¿no? Pero, digamos, tengo que pensar que aunque no esté todo perfecto ni definitivo, yo se lo envío. Si, luego para perfeccionarlo hay que darles tiempo a que ellos lo miren,
aquellos nos den feedback y luego tendremos ahí un par de días para nosotros, digamos, mejorar esas cosas o atender a esas cosas que nos han señalado los alumnos. Entonces, bueno, esto, fijaros, yo llevo esto haciéndolo 10 años y siempre estamos, yo muchas veces, pues, acabo enviándoles a lo mejor, pues, el jueves o el viernes lo que vamos a empezar a dar el lunes siguiente, ¿no? Con lo cual ahí estoy a lo mejor, pues eso, en los 4 días, bueno, pues eso. Pero bueno, esto hay que intentar darles tiempo, porque ellos pues tienen otras cosas que hacer y bueno, entonces cuanto más tiempo les demos, pues más tiempo van a tener para mirar las cosas. Luego, el tema del fomentar las respuestas. Yo creo que aquí tenemos que ser un poquito pesaditos los docentes, ¿no? Por ejemplo, si les hemos enviado las cosas el viernes y resulta que durante el fin de semana nos han enviado tal, pero falta gente, pues a lo mejor el lunes por la mañana le damos un recordatorio, ¿no? Esto, por ejemplo, eh, es importante, ¿vale? Y luego en las clases, el mostrar la lista de los que han hecho el trabajo y a veces el prorrogando un poco el plazo, diciendo, bueno, es que hemos tenido un examen, es que tal, bueno, venga, pues admito que me lo enviéis hasta la siguiente clase, tal, bueno, y de esa manera pues bueno, pues vamos consiguiendo que más alumnos hagan el trabajo y al fin y al cabo y lleven la asignatura un poquito más continuamente, que es lo que en el fondo queremos, ¿no? Y luego, en cuanto al análisis de las respuestas, pues ya dedicamos a eso la videoconferencia anterior. Ya os dije, ahí sobre todo el tema es priorizar el análisis de dudas, de lo que no comprenden, digamos el detectar las dificultades, ¿vale? Y luego tenemos que pensar a partir de ahí qué es lo que podemos hacer, ¿no? Para resolver esas dudas, para crear mejores materiales para esas cosas que les cuesta comprender, ¿vale? Y bueno, como este taller ya es la cuarta vez que lo doy en vuestra universidad, en la Universidad del País Vasco, pues bueno, tenemos aquí pues algunas cosas que me han preguntado acerca de esto en ediciones anteriores, ¿no? Uno, las maneras de organizar los envíos. Bueno, aquí yo creo que cada uno un poco en función de cómo organicéis vuestro espacio virtual, ¿no? Por temas, por semanas. Lo que es importante también ahí es que vayan apareciendo las cosas progresivamente, porque si no, a lo mejor, si mostramos todo desde el principio, pues hay alumnos que se van a desorientar un poco. Luego nosotros, lo que son las versiones provisionales de los artículos, se las enviamos por email, pero luego lo que llamamos el corte del director, ¿no? La versión después de haber incorporado, pues, digamos, las mejoras que nos han sugerido las respuestas de los alumnos, pues esas ya o bien se las reenviamos solemos hacer las dos cosas, se las reenviamos, le decimos esta es la versión definitiva y también las publicamos en el aula virtual. En cuanto a expectativas, aunque esto lo veremos fundamentalmente en la siguiente videoconferencia, pues más o menos el techo, primeros cursos, pues nosotros suelen hacernos las tareas, más de la mitad de las tareas nos las suelen hacer un 80% de los alumnos. En niveles a lo mejor pues de segundo o tercer curso eso ya nos sube a un 90%. En cuarto curso, aunque esto depende un poco de las carreras, pues llegamos a lo mejor al 90, 95, 100% de alumnos que nos hacen las tareas, ¿no? Y bueno, esto depende en parte de los alumnos, pero también de un poco de lo pesados que seamos los docentes, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy un poquito pesado, consigo que más alumnos me respondan que a lo mejor a otros compañeros que son menos pesados, ¿no? Y, y bueno, también es importante que digamos que demostremos que nos tomamos en serio la revisión del estudio preparatorio, porque si no lo hacemos, pues los alumnos se lo van a tomar más en broma, ¿vale?
Y alguna cuestión más que me suelen plantear, temas de copieteo por repetidores. Bueno, esto posiblemente cuando nosotros empezamos con cuestionarios, digamos, de preguntas MCQ, sí que nos dimos cuenta que había ese problema, digamos, de alumnos soplando esas respuestas y toreando a los docentes. Por eso cambiamos al sistema este de preguntas abiertas y de cuestionarios universales y aquí no hemos tenido ese tipo de problema, ¿vale? Luego también los repetidores, lo que suele ocurrir que muchas veces, pues los repetidores, pues depende, claro, ¿no? De cuáles sean sus resultados en otras asignaturas, pero muchas veces a lo mejor tienes un repetidor que no puede asistir a las clases, ¿no? Y precisamente esos alumnos repetidores, que normalmente suelen ser alumnos que el primer año pues no se lo tomaron en serio, pues cuando son repetidores se lo toman más en serio y les suele ir bien. Y luego con respecto a temas para empezar con vista a vuestra actividad, ¿no? A la propuesta, yo os puedo dar 3 sugerencias, ¿no? Una, por distintas razones. Una sería un tema que esté a principio del cuatrimestre y la razón es que a principio del cuatrimestre los alumnos disponen de más tiempo libre y energías, con lo cual, digamos, ahí va a ser más fácil que os hagan y que dediquen más tiempo a lo que les pidáis. Otra segunda sugerencia, que sería una motivación distinta, sería escoger como tema para hacer la prueba del aula invertida un tema en el que vosotros ya tengáis experiencia en el cual, con la cual sabéis que con metodología tradicional fracasáis en conseguir los resultados de aprendizaje de ese tema. Y entonces, bueno, pues ahí se trata de probar de otra manera a ver si mejoran esos resultados. Y luego digamos, razón por la cual podemos escoger un tema para hacer nuestra propuesta piloto de aula invertida adaptativa, pues es un tema que ya lo hayáis dado tantas veces de manera tradicional que ya os resulte aburrido a los docentes, ¿no? Y entonces, bueno, posiblemente lo que os va a aportar ahí y la aula invertida, pues va a ser, desde luego, que sea menos aburrido que repetirlo una manera al modo tradicional. Bueno, no sé si alguno queréis por medio del micrófono o por medio del chat plantear alguna pregunta que os haya surgido acerca de estas cosas que hemos estado hablando. ¿No tenemos preguntas? Bien, entonces seguimos con las recomendaciones, ¿vale? Pasamos al quinto punto, ¿no? Que era el cómo trabajar, ¿no? Estamos en la fase PUM, ¿no? Cómo trabajar con esas respuestas, ¿no? Y esas respuestas lo que nos van a dar, si hemos, por ejemplo, hemos utilizado un cuestionario universal de los que, digamos, de ración a los materiales, pues eso nos va a traer información sobre lo que más les interesa, sobre lo que les queda menos claro, sobre lo que no es necesario explicar y podemos a lo mejor introducir alguna, porque ya lo han dado en otra asignatura, entonces podemos hacer alguna actividad de evaluación formativa sobre lo que es urgente explicar, ¿no? Sobre quiénes hicieron el trabajo y todas estas cosas pues dan pie, digamos, a que nosotros pues podamos, digamos, reaccionar, ¿no? Y es un poquito la idea. Veo que ya llevamos prácticamente 45 minutos. Bueno, nos falta un poquito para la mitad. Y bueno, ¿qué podemos hacer con esa información que nos llega, por ejemplo, sobre las dudas de nuestros alumnos? ¿Cómo la podemos convertir en feedback y actividades? Bueno, pues por ejemplo, con las dudas urgentes las podemos imprimir, podemos subrayar en ellas, nos las podemos llevar a clase y podemos tomar decisiones. También podemos hacer un análisis más detallado, ¿no? Vimos lo que era el análisis vertical, ¿no? Para ver un poquito, pues, qué dudas son las más frecuentes y de esa manera, pues, digamos, darles feedback, ¿no? Sobre a la propia clase, decirles, bueno, mirar, estas son las cosas que habéis planteado como que no entendíais o las dudas que teníais. También podemos a un subconjunto de preguntas
que nos parezca conveniente, podemos responder por ellas online. Es decir, ni siquiera hace falta esperar a clase para darles feedback. Y luego también podemos, mediante el sistema este que os decía de etiquetado por colores, pues podemos diferenciar dudas que negrita, ¿no?, que vamos a responder los profesores, otras que deben ser indagadas, otras que pueden ser respondidas por los alumnos, otras que ponen en evidencia errores conceptuales, ¿no?, de los alumnos, cuáles pueden ser preguntas de examen en azul, cuáles pueden servir para estimular la indagación o para promover debates, ¿no?, en clase. Incluso, pues para alumnos ya un poquito más mayores, de máster y tal, pues por ejemplo yo utilizo otra metodología que es, digamos, devolverles las dudas a ellos y que sean ellos los que, digamos, trabajen con esas dudas y las clasifiquen, ¿no?, y que decidan si cuáles pueden responder, cuáles pueden indagar, cuáles pasan al profe. Bueno, son distintas cosas que podemos hacer con las dudas. Y pasamos a la sexta, que era recomendación, que era, os decía, la importancia de archivar electrónicamente todo aquello que vamos creando para el aula invertida. Y de esa manera, pues todo ese trabajo que hacemos un año, pues podemos reciclarlo y reutilizarlo al año siguiente. Yo, de hecho, si seguimos utilizando sobre todo la vía de enviarles las cosas por email más que a través de la, digamos, de la plataforma, es porque con vistas al reciclado nos es mucho más fácil, porque tú en tu email, bueno, pues puedes decir, a ver, ¿cuál es el siguiente tema? El tema 3. Tema 3, alumnos de tal. Buscas por palabras en el email, te sale el mensaje que enviaste el año pasado, los materiales que enviaste vinculados, el link, tal. Y bueno, ya a partir de ahí, pues puedes coger y digamos, y perfeccionar. Nosotros ha habido veces que hemos hecho repositorios con estos mensajes, incluso que hemos compartido con profesores de otras asignaturas y de otras, vamos, de inmunología, pero de otras universidades. También en Moodle podéis replicar las asignaturas, pero bueno, es casi lo más sencillo es lo de los mails, ¿vale? Y bueno, aquí la idea es eso, reaprovechar todas aquellas cosas que hemos preparado antes, digamos como punto de partida, ¿no?, a partir del cual podemos ir mejorando, ¿no? Bien, venga, ya acabamos con las recomendaciones y pasamos a la otra fase. Bien, vamos a la séptima y a la octava recomendaciones. La séptima era estructurar el tiempo de clase. La clase va a tener distintos segmentos, ¿no? Va a tener una parte de exposición, va a tener una parte en la que le vamos a decir a los alumnos, ahora vosotros sois los que tenéis que responder a esta pregunta. Es decir, tenemos que pensar más que no solo en qué tenemos que contar en la clase, tenemos que pensar en qué preguntas les vamos a plantear, en qué momento les vamos a decir, bueno, ahora os toca a vosotros, ¿no?, ser los protagonistas. Y esto, la idea es un poquito coger el tiempo que sería una clase, ¿no?, realmente pues 50 o 55 minutos, ¿no?, pues ver un poquito cómo los segmentamos, ¿no? Y esto supone también pues pensar un poquito en cómo vamos a empezar, cómo vamos a cerrar, cómo vamos a acabar esa clase, ¿no? Y luego las dos últimas recomendaciones pues tienen que ver sobre todo con la incorporación de evaluación formativa, ¿no? Que esto ya, bueno, aquí a lo mejor hay un cierto elemento de aprendizaje tecnológico, porque es que estas APPs de respuesta en tiempo real, bueno, pues la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, Kahoot pues se usa muchísimo por profesores de secundaria y de bachillerato, ¿no? Y bueno, quiero decir que al final estas cosas, pues, hombre, tienen el problema que tienen es que las tienes que usar en directo, ¿no? Con lo cual uno se siente un poquito diciendo, bueno, como me falle en la wifi, bueno, pero aquí hay que quitarle un poco del dramatismo y bueno, y lo que os decía, lanzarse a la piscina, ¿vale? Y bueno,
Y con respecto a la evaluación formativa, recordad lo que os decía, tenemos que sacrificar, podemos sacrificar, realmente es una evaluación que no nos importa el medir con exactitud lo que los alumnos han aprendido. Realmente estamos utilizando esa evaluación para crear oportunidades en las que los alumnos aprendan y para crear oportunidades en las que en las que pueden discutir con los compañeros, en las que les podemos dar feedback, ¿vale? Y entonces le tenemos que quitar el dramatismo que tiene la evaluación, digamos, de tipo acreditativo, ¿no? Y porque realmente la evaluación formativa va a tener impacto en función de que la utilicemos más o menos, ¿vale? Cuanto más la utilicemos, más impacto tendrá. Pero para poder utilizarla mucho, tendremos que hacerla de una manera que sea sencilla, que no nos suponga un trabajo extra para el docente. Si nos tenemos que ir de clase con un montón de cosas para luego revisarlas, pues al final vamos a hacer menos uso de esa evaluación formativa y eso va a ser contraproducente. Y bueno, más o menos ya hemos visto todas estas recomendaciones. Bueno, pues más o menos esto sería una serie de opciones que tenemos para trabajar en el tiempo de clase, ¿no? Y básicamente la idea es que a partir de los resultados de los cuestionarios podemos rediseñar la clase, podemos incorporar cosas, podemos enfocar nuestras explicaciones en las dudas, en los aspectos oscuros, en los aspectos interesantes, en lo que han comprendido algunos compañeros para plantear preguntas a otros compañeros que a lo mejor no han comprendido, el hacer actividades de aplicación y práctica, el hacer evaluación formativa con preguntas abiertas, con preguntas MCQ, el dar feedback. Bueno, pues tenemos todo un abanico de cosas que podemos hacer. Y bueno, y entonces el problema que nos vamos a encontrar cuando hagamos estas cosas, pues es de nuevo reajustar los tiempos, ¿no? Es decir, vale, si ahora los alumnos han mirado estas cosas y hay una serie de, digamos, de conceptos básicos que ya los tienen claros, pues ¿qué vamos a hacer ahora, ¿no? En el tiempo de clase, cómo cambiamos con respecto a lo que hacíamos antes, ¿no? De explicar de una manera más, bueno, prácticamente ininterrumpida, ¿no? Pues el primer paso es lo que algunos llaman el flip teaching, ¿no? Que significaría, ¿no? La enseñanza al revés, ¿no? Les hemos enviado la información, pero hemos recibido feedback como docentes. Hemos visto que a lo mejor es necesario incorporar algunas preguntas, algunas actividades, pero vamos a seguir fundamentalmente, digamos, vamos a integrar esto en lo que ya hacíamos antes y vamos a ir evolucionando, ¿no? Es decir, ¿no? Aquí no hay que pensar que hay que cambiar de golpe todo, ¿no? Y bueno, ¿esto por qué? ¿Por qué el gradualmente? Bueno, pues porque no se nos van a ocurrir 20 actividades de golpe, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir poco a poco, ¿vale? Y, y bueno, la verdad es que muchas veces, gracias a la aula invertida adaptativa, pues las respuestas de nuestros alumnos nos van a dar muchas ideas sobre cosas que podemos hacer, ¿no? Y entonces, casi yo os diría un poco que lo más difícil en la aula invertida no son los cuestionarios, no son los materiales instructivos, no es el análisis de respuestas, sino es convertir todo eso es decir, una vez que hemos logrado que los alumnos se preparen, que nos han comunicado sus reacciones, pues debemos ser capaces de interpretar esas dudas, esas dificultades y ahí ya sí que ahí necesitamos creatividad, decir, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudar a estos muchachos, estas muchachas, para que comprendan estas cosas que no han sido capaces de comprender por el estudio preparatorio, ¿no? Y ahí tenemos que ir desarrollando un sentido, ¿no? En función de las dificultades que detectemos en nuestros alumnos, que seamos capaces de decidir
qué actividades es prioritario introducir en la clase. Y bueno, yo creo que aquí, aquellos de vosotros que ya introducís actividades, pues os va a ser más fácil el añadir otras cosas, ¿vale? Vais a poder construir más sobre esa experiencia previa que ya tenéis. Y bueno, ¿cuál es el mejor uso que puedo dar al tiempo de clase? Bueno, pues esto tenéis que tener muy claro que esto no está prescrito. Que esto es algo, yo no os lo puedo decir. Esto es algo que tenéis que decidir vosotros en cada clase, incluso casi con cada grupo de alumnos. Que además, que en esta metodología realmente lo que nos aporta la aula invertida adaptativa es que nuestros alumnos nos dan ideas sobre, al comunicarnos sus dudas, sus dificultades, nos dan ideas sobre un poco qué cosas convendría hacer, ¿no? Y también sobre qué cosas a lo mejor les interesan más, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que tenemos toda una serie de posibilidades, ¿no? De abanico, pero lo importante es saber a qué aplicar esas posibilidades. Pero eso nos lo van a decir las respuestas de nuestros alumnos. Y bueno, y como recomendación final, que seamos realistas, que no intentemos hacer las cosas perfectas, sino que lo que tenemos que hacer es hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Para que mejore un poco el aprendizaje de nuestros alumnos, pero bueno, esto que tengáis claro que esto es una cuestión de ir mejorando de una manera progresiva año a año, ¿vale? Que aquí no, digamos, intentar demasiado de golpe, pues puede ser contraproducente, ¿no? Y bueno, con esto ya hemos acabado. Voy a ver el tiempo que llevamos, que me temo que ya, bueno, sí, pues ya llevamos prácticamente 55 minutos desde que empezamos. Bien, más o menos. Y ahora yo lo que quiero plantearos, para que me respondáis por medio del chat o por medio de los micrófonos, ¿eh? Que me deis, os doy un minuto para que lo penséis. ¿Por qué pensáis que tiene el aula adaptativa, va a tener un efecto positivo sobre el aprendizaje de los estudiantes y también un poco sobre la enseñanza que sus docentes les proporcionamos? Venga, pensarlo un poquito, ir escribiendo en el chat y ya sabéis, como otras veces, le dais y yo comento y en función de lo que yo vaya viendo, pues ya os voy dando feedback. Bien, a ver, veo varias cosas, esperar que bueno, tenemos mucho. Esperar un poquito. A ver, ¿dónde habíamos empezado? Íbamos por 4:31, ¿no? Que me imagino que debe ser la hora ahora, sí. Vamos a empezar, ¿veis? Me habéis hecho una avalancha aquí me habéis hecho una avalancha de respuestas. Vamos a irlas comentando. Porque tienen que trabajar de una forma más continua. Y claro, y trabajar de una forma más continua produce un aprendizaje que es más, digamos, menos fugaz, ¿no? Que se mantiene más permanente, mejor, más significativo, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que comentaba Ana, José Manuel, porque no pierden el contacto con la asignatura, bien, o por lo menos lo van retomando, ¿no? Les vamos haciendo, nosotros realmente, por ejemplo, los materiales no se los enviamos antes de cada clase, sino antes de cada tema, ¿no? Y a veces acompañados de algunos materiales para algún seminario, para alguna práctica asociada. Pero realmente lo que les estamos haciendo prácticamente de esta manera es que cada semana prácticamente les estamos pidiendo que retomen el contacto, ¿no? Luego otra cosa que comenta José Manuel, porque no pierden el contacto, ¿no? Bien, que es lo mismo que habíamos las dudas del alumnado, ¿vale? Es decir, un poco, esto sería un poco el sintonizar, ¿no?
comentaba Beatriz, ¿no? Conociendo las dudas de nuestros alumnos, que ya os digo, de esta manera es una manera mucho más eficaz, porque muchas veces esto del reconocer en clase que se tiene una duda, que es una comunicación, digamos, un poco pública, ¿no? Lo ven todos, ¿no? Es mucho más fácil cuando tú manifiestas tu duda de una manera confidencial, ¿no? Que el docente lo va a ver, pero los demás alumnos no se van a enterar de si preguntaste o no preguntaste una cosa, ¿no? O otra, ¿no? Entonces yo creo que esto mejora mucho la metodología tradicional, sobre todo en este feedback que viene de los alumnos al profesor, yo creo que mejora mucho, ¿no? Comenta Marian que al final conseguimos una mejor participación, es decir, todo, creo que esto alguna vez lo habíamos dicho, como que creamos un entorno, ¿no? En el que se dedica más tiempo a la participación, los alumnos vienen mejor preparados para participar, y esto al final pues hace que haya, pues eso, una participación más activa, ¿no? Bien, veo Natalia, claro, el contacto inicial es individual, ¿no? Y bueno, en cierto modo podríamos decir que, digamos, que es libre, ¿no? Porque hay algunos que si no lo quieren hacer no lo hacen, pero digamos, ahí el docente digamos, se lo pone lo más cerca posible, lo que os decía yo en el buzón, ¿no? Pero le dejamos a cada uno que lo haga, bueno, pues cuando buenamente pueda, ¿no? Le ponemos eso sí, le ponemos una fecha límite, ¿no? Y les decimos, por favor, yo, por ejemplo en esto soy muy franco con mis alumnos, ¿no? Les digo, por favor, contestar antes de que empecemos el tema. Pero aquellos que me contestéis 2, 3 días antes, digo, podéis estar tranquilos que es a los que más tiempo voy a poder dedicar a leerles y a contestarles. Digo, a los que lo enviéis en la última hora, antes de que empecemos a dar el tema, pues bueno, hombre, os voy a subir la nota y os voy a analizar qué duda tenéis, pero no voy a poder hacer lo mismo que con aquellos que se lo han trabajado antes, ¿no? Y que lo han enviado con más tiempo. Es decir, que bien. Arantxa comenta que, digamos, les hacemos protagonistas, les ponemos a los alumnos en el rol de ser más protagonistas de su aprendizaje, tanto antes de clase como en clase, ¿no? Veo que Ariz también incide sobre lo de digamos, el ir aprendiendo de un modo más continuo. Y esto ya sabemos que bueno, pues por cuestiones que tienen que ver con la memoria, ¿no? Y eso, las cosas cuanto más continuamente se aprenden, mejor se aprenden, ¿no? Luego también Ana señala otro tema que es esto, la evaluación adelantada, ¿no? Tiene la ventaja de que los enseñantes nos damos cuenta a tiempo de que hay tales dudas, de que tales cosas no se comprenden, que tal esquema que hemos enviado, la mitad de los alumnos nos dicen que es demasiado complicado y que entonces habrá que intentar hacerlo de otra manera. Veo Nayara, ¿no? El tema, sí, en cierto modo, ella utiliza la palabra fuerzas. Sí, en cierto modo les estamos un poquito obligando un poco, aunque es a base de estímulos, pero claro, si esos estímulos son que te juegas el 10% de la puntuación de la asignatura, pues claro, en cierto modo es forzar, ¿no? ¿Vale? Aunque bueno, realmente es condicionar fuertemente. Ariz comenta también el que llegan a clase sabiendo algo más del tema. Estíbaliz comenta el tema de la mayor participación y que en cierto modo, claro, hay un aprendizaje, digamos, individual antes de la clase. Luego en la clase, si incorporamos aplicación, evaluación formativa, pues estamos reforzando eso que han aprendido antes. Bueno, pues ves que se os han ocurrido bastantes ideas, ¿no?
Y sí, yo creo que en principio esto pues tiene muchos efectos positivos. Yo esto es un tema, ya os digo, que como llevo muchos años eh, haciéndolo y también midiendo un poco, ¿no? Midiendo estos impactos y recogiendo también valoraciones de los alumnos, pues digamos es un tema que yo le he dado muchas vueltas, ¿no? Entonces, por ejemplo, os voy a comentar yo algunas de las, aparte de las cosas que habéis comentado vosotros, pues una serie de elementos que yo creo que son importantes, ¿no? El primero, que si os acordáis, uy, ya me he pasado. Si os acordáis de cuando hablábamos del aprendizaje activo, ¿no? La primera videoconferencia, decíamos que fundamentalmente lo que provoca el aprendizaje de los alumnos o de los estudiantes es lo que ellos hacen o lo que ellas hacen, ¿no? Entonces, en el modelo de aula invertida, muchas de las cosas que habéis comentado realmente cabrían bajo el denominador común de que gracias a la aula invertida estamos logrando que los alumnos hagan cosas que no harían y que son cosas que van a favorecer su aprendizaje. Entre esas, por ejemplo, el estudio preparatorio, la participación en clase, ¿vale? Luego también es importante, nosotros nos hemos dado cuenta históricamente, porque nosotros esto lo empezamos a hacer al principio, pues sin dar bonificaciones. Y ya veréis luego cuando os muestre los resultados de la serie histórica, pues como el año que empezabas a ofrecer bonificaciones, pues los alumnos, muchos más alumnos, quiero decir, el año antes de bonificar, pues se animaban los que tenían motivación intrínseca. Sin embargo, al año siguiente de empezar a bonificar, ya se animaban los que tenían motivación intrínseca, pero también se animaban los que no la tenían, pero oye, si sube la nota, pues habrá que hacerlo, ¿no? Luego hay otro efecto que esto lo habéis señalado mucho, el tema de la continuidad, ¿no? Pero que es continuidad, pero es discontinuidad. Yo os decía también que realmente con esto, por ejemplo, si nosotros hacemos envíos semanales, que por ejemplo yo, cuando empecé a hacer esto yo solo en los primeros años, en mis primeras asignaturas, yo al principio hacía envíos bisemanales, porque claro, era mucho el trabajo si pretendía hacerlo el primer año, envíos todas las semanas. Pero ya al segundo, al tercer año, pues ya dije, me di cuenta, digo, bueno, es que si les hago el doble de envíos, aunque con la mitad de materia, pues seguramente van a trabajar de una manera continua y se lo van a estudiar mejor. Y un poco la experiencia que vimos era esa, que si tú a los alumnos les envías, por ejemplo, un tema demasiado largo o con demasiados documentos, con demasiados vídeos, tal, pues como que se van a poner con ello, pero que cuando ya lleven un par de horas van a decir, bueno, aquí ya he currado bastante y voy a responder al cuestionario. Y esto los alumnos te reconocen que hacen eso, ¿no? Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que ahí el pretender darles demasiado de golpe no era bueno, que era mejor. Lo que pasa que, claro, el docente tiene que hacer más envíos, tiene que examinar más cuestionarios, es decir, que ahí lo que es bueno para el aprendizaje del alumno, en cierto modo también se refleja en que le da algo más de trabajo al docente, ¿no? Luego yo creo que también es importante, aparte de estas cosas que hacen los alumnos, pues yo os puedo decir, por ejemplo, y esto luego no sé si creo, tal vez no nos dé tiempo a leerlo, pero, mm, pero no creo que nos dé tiempo a leerlos en detalle, pero yo os los voy a poner en el PDF, ¿no? Pues comentarios de los alumnos en las encuestas de evaluación de nuestras asignaturas, y entonces ellos reciben el mensaje, ¿no? Dicen, a los profesores de esta asignatura se nota que les importa que comprendamos, se nota que aprendamos. Y incluso algunos ponen contraste, ¿no? Dicen, no en todas, ¿no? No en otras asignaturas observamos lo mismo. Entonces, quiero decir, esto es algo que es una percepción de los alumnos, pero que los alumnos la generan a partir de, bueno, pues de los comportamientos de sus docentes, tanto
fuera de clase como en clase, ¿no? Que ven bueno, que estamos preocupados, que estamos esforzándonos para que ellos comprendan, para que ellos aprendan, ¿no? Luego, otra cosa que también habéis señalado un poquito era el cómo esas respuestas de los alumnos nos permiten a los docentes ponernos en su lugar, ¿no? Nos permiten aprender sobre sus necesidades, sobre sus intereses. Y de esta manera vamos a poder mejorar nuestros materiales, sintonizar mucho mejor con las necesidades de nuestros alumnos. Y esto, además, esto son cosas que también, pues eso, que se transmiten, ¿no? Porque tú resulta que les habías enviado unos materiales que inicialmente eran de una manera, tú has detectado un problema y tú llegas y les dices, bueno, os he añadido aquí una serie de diapositivas, 3 diapositivas para ver si conseguimos que entendáis mejor esto que bastantes no habéis logrado entender en el estudio preparatorio, ¿vale? También habéis mencionado el tema de que las clases pues, van a tener más actividad, más razonamiento, más evaluación formativa. Hay veces que la evaluación formativa, si también la vendemos en cierto modo con que estamos haciendo evaluación formativa, por ejemplo, como un entrenamiento también para superación de las pruebas de evaluación acreditativa, pues eso también para aquellos alumnos que necesitan motivación extrínseca, pues les va a animar, ¿no? Y al final, yo creo que es muy importante el crear, y sobre todo esto con los grupos de alumnos, a lo mejor, pues cuando son menos numerosos es más fácil de lograr, ¿no? El que ellos sientan al docente como un entrenador, ¿no? Como alguien que les está ayudando a mejorar su rendimiento, ¿no? Y bueno, todas estas cosas digamos, las potencia esta metodología, ¿no? Y vamos a ver si esto avanza para adelante. Sí. Y bueno, vamos a ver ahora un poquito cosas. Bueno, voy a mezclar un poco cosas de literatura con cosas de, digamos, de nuestras propias medidas, ¿no? Y entonces, una serie de cosas que se ven que mejoran con el aula invertida. La preparación de los alumnos y los profesores para las clases mejora. Esto es bastante obvio. También la motivación por aprender y la implicación en clase aumentan. Las valoraciones de los alumnos sobre su experiencia de aprendizaje y sobre la docencia recibida también mejora. Esto, ya os digo, hay datos de literatura y también hay datos que nosotros hemos recogido. La satisfacción del alumnado suele mejorar, aunque esto depende un poco de cómo lo hagamos, ¿vale? De cómo implementemos el aula invertida. Y por eso yo os contaré en esta sesión y en las próximas algunos trucos, ¿no? Para conseguir que realmente esto no solo consigamos que mejore el aprendizaje, sino que los alumnos queden más contentos también con la experiencia. Tal vez el aspecto más importante es que con estas metodologías el rendimiento académico mejora significativamente. Y esto tenemos ya metaanálisis que reúnen, bueno, pues metaanálisis además en asignaturas de nivel universitario en los cuales se compara aula invertida versus enseñanza expositiva tradicional y la diferencia que hay es incluso superior a las que se habían medido cuando se incorporaba, se implementé aprendizaje activo. Claro, es que esto, aula invertida es aprendizaje activo más preparación antes de clase, ¿no? Y esto, bueno, estas diferencias, ya lo veremos luego en lo que significa, el tamaño de efecto, ¿no? O el impacto, ¿no? Que se observa es del orden de 0,6 desviaciones típicas, que esto más o menos equivale a una subida en percentil del 24%. Es decir, que con aula invertida el alumno del percentil 50, es decir, el alumno mediana, el que está en medio,
te aprende tanto como el alumno que antes con metodología tradicional estaba en el percentil 75. Es decir, que es una mejora importante. Incluso esto es casi todos estos estudios que se han hecho y que se han metaanalizado, lo que suelen comparar es el tradicional versus el primer año que se hace aula invertida. Nosotros, sin embargo, tenemos publicados estudios de seguimiento a más largo plazo, ¿no? Con comparaciones a lo mejor con segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, hasta 10º año, ¿no? Porque llevamos muchos años haciendo esto y entonces hemos podido constatar cómo hay un efecto, digamos, de mejora acumulativa, ¿vale? Y bueno, finalmente también hay estudios que no solo han mirado digamos, el resultado en los exámenes, sino la retención de conocimientos a largo plazo, la capacidad para transferirlos, el desarrollo de habilidades y competencias. Es decir, y todo esto posiblemente tiene que ver con que gracias a la aula invertida se puede practicar y trabajar más durante el tiempo de clase y eso permite, por ejemplo, que esas competencias pues se ejerciten más y mejoren más, ¿no? Bueno, aquí tenemos, estos es de una publicación nuestra de hace, bueno, ya hace unos añitos, ya de 2018, ¿no? En la revista Iberoamericana de Educación a Distancia, que, bueno, aquí yo lo que os llamaría la atención es, fijaros, tenemos como, bueno, aquí tenemos resultados de tres asignaturas, una de primer curso, otra de tercer curso y otra de cuarto curso de biología sanitaria y en la fila de arriba tenemos los porcentajes medios de alumnos que digamos que estudiaban más de la mitad de los temas. Y fijaros, realmente en orden histórico nosotros empezamos en la primera asignatura en la que implementamos esta metodología, lógicamente, fue en la asignatura de cuarto, porque pensábamos que con menos alumnos, pues esto posiblemente nos funcionaría mejor y que luego cuando ya estuviéramos más confiados, pues ya nos atreveríamos con los alumnos de primero, ¿no? Y entonces empezamos con los alumnos de cuarto, fijaros, está aquí, no sé si se ve, sí, yo creo que sí, yo lo leo, en la promoción 2009-2010, fijaros hace cuánto tiempo, ¿no? Y bueno, fijaros que de estos alumnos de cuarto y prácticamente pues sin bonificaciones, sin poderles hacer un gran marketing, pues conseguimos que casi la mitad pues nos hicieran esto. Claro, luego al año siguiente, en 2010-2011, pretendimos hacer lo mismo en primero y en tercero y los porcentajes de alumnos que digamos que nos respondieron, pues fueron más flojitos, ¿no? ¿Qué eso nos ocurrió? Bueno, pues que a lo mejor, pero claro, esto lo podíamos hacer al segundo año, ¿no? La flecha verde significa que ese año nosotros ya les podíamos mostrar resultados del año anterior de los alumnos que habían hecho el estudio preparatorio y de los alumnos que no lo habían hecho. Y veis que cuando incorporamos la flecha verde, pues nos estudian, sube el porcentaje de alumnos, ¿vale? Pero os dais cuenta que todavía suben mucho más al tercer año cuando, aparte de hacer ese, digamos, ese marketing, se nos ocurre que aparte de eso les decimos, bueno, es que os vamos a bonificar, ¿no? Entonces, fijaros, cuando en cada asignatura, el año que incorporamos la bonificación, pues fijaros que es en la de tercero y la de cuarto lo hicimos en el tercer año, en la de primer curso, como lo hicimos con un año de diferencia, porque nos atrevimos a intentarlo de primeras, pues ahí ya el segundo año ya no solo les hacíamos el marketing, sino que ya les decíamos, bueno, es que esto bonifica. Y fijaros que conseguimos pues tener eso pues, nos sirvió para subir pues prácticamente de un 25% a más de un 80% que nos estudiaron más de la mitad de los temas, ¿no? Y alumnos de primero, y además en esa asignatura nosotros damos el tercio antes de los exámenes, es decir, la época peor, la época peor para que los alumnos te trabajen, pero bueno, porque en las otras dos partes de la asignatura se las dan los otros 2/3 los dan otros departamentos. Y fijaros que lo bueno es que una vez que ya que les hemos estimulado, pues, por ejemplo, los de primero se nos quedan el 80%, los de tercero
se nos quedan casi en el 90%, y ya los de cuarto pues incluso nos mejoran todavía más, ¿no? Llegamos a sacar pues porcentajes todavía mejores, ¿no? Ya casi de cerca del 100% de alumnos que nos hacen más de la mitad nos estudian más de la mitad de los temas. Y bueno, nosotros hemos mantenido la tipología de las pruebas de evaluación, y veis que aquí esta rayita roja lo que significa es el nivel que tenía la media original más una desviación estándar. Y veis cómo en todas las asignaturas hemos conseguido, o por lo menos superar, una desviación estándar o incluso más, ¿no? En las de tercero y cuarto hemos conseguido mejoras todavía mayores, ¿no? Y veis cómo hay una cierta correlación entre los porcentajes de alumnos que hacen el estudio preparatorio y las mejoras en las calificaciones. Luego de esto hemos hecho estudios en otras licenciaturas, por ejemplo en farmacia, donde hemos obtenido resultados similares, ¿no? Es decir, que esto no es una cosa aislada, sino que, bueno, hemos ido mejorando y, bueno, conseguimos. ¿Qué es lo que se observa? Bueno, vemos que en las gráficas de arriba vemos que se produce digamos, la implicación se va logrando progresivamente, no lo consigues al primer año. Claro, tener en cuenta que esto estamos hablando de hace 12 años o 13 años, ¿no? Cuando empezamos. Nosotros ahora, por ejemplo, hay otras asignaturas en las que hemos implementado estas metodologías pues más tarde, ¿no? A lo mejor en 2015 o 2016, y ya, digamos, sabiéndonos ciertos trucos. Y, por ejemplo, en alguna de esas asignaturas hemos conseguido pues que el primer año ya más de la mitad de los alumnos nos estudien más de la mitad de los temas. Es decir, que haciendo las cosas, aplicando, digamos, las mejores prácticas, pues se pueden obtener resultados incluso mejores que estos, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, veis que la mejora es progresiva, es decir, a lo mejor el primer año, claro, imaginaos qué ocurre. Nosotros el primer año, fijaros, en esta asignatura, sobre todo en la que obtuvimos el porcentaje más bajo, pues prácticamente casi no obtienes mejoras. Solo hasta que llegas a años en los cuales consigues que haya más de un 80% de alumnos que se preparan más de la mitad de los temas, en esos años más o menos el perfil se corresponde con los cambios en la calificación media. Es decir, que parece ser, luego ya mostraremos, parece ser que estas dos cosas, el tener éxito con el estudio preparatorio y la mejora en las calificaciones en las pruebas de evaluación, esto por si alguien luego lo pregunta, estos son resultados, digamos, brutos en las pruebas de calificación. Es decir, sin añadir ninguna bonificación, ¿no? La bonificación luego sería algo que se añadiría después, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden medir, por ejemplo, el impacto de un cambio metodológico en las calificaciones que se obtienen en distintas promociones? Bueno, para esto se utiliza un parámetro que se llama el tamaño de efecto, que básicamente es si nosotros teníamos una distribución de notas así, azul, como el azul antes, y cambiamos de metodología y ahora tenemos una nueva media, pues un tamaño de efecto de 1 sería que hemos tenido positivo, que hemos tenido un aumento en el valor de la media que equivale digamos, a una desviación estándar. Y un poquito para que entendamos esto en percentiles, sobre todo los que no somos de matemáticas, pues más o menos lo que significa es esto, lo que os decía antes. Por ejemplo, si uno tiene un tamaño de efecto de un aumento de una desviación estándar, significa que mi alumno mediana, con aula invertida adaptativa, me adquiere el mismo nivel de aprendizaje que antes me conseguían mi alumno del percentil 84,1. Es decir, la mitad de mis alumnos alcanzan el nivel de aprendizaje que antes solo alcanzaban el 15% de los mejores alumnos, ¿no? Entonces, esto yo creo que para que nos demos cuenta un poquito de lo que es esto, ¿no? Y bueno, esto es lo que nosotros hemos conseguido. Nosotros hemos conseguido estos aumentos, pero ya os he dicho, no al primer año,
¿vale? Sino que, bueno, esos cambios ocurrían pues cuando conseguíamos que la mayoría de los alumnos pues nos hicieran el estudio preparatorio. Bueno, aquí tenéis uno de los autores, Scott Freeman, que utilizó el tamaño de efecto, él lo utilizó para medir la mejora que producía la incorporación del aprendizaje activo. Y a él le salía que con esa incorporación de aprendizaje activo, pues las calificaciones medias de los estudios que había incluido en su metaanálisis, de media subían media desviación estándar. Nosotros en nuestro caso hemos conseguido que todavía mejoras mayores, pero eso sí, no ya solo al primer año, sino digamos en tiempos posteriores, ¿vale? Luego también nosotros mostraremos cómo nosotros, del mismo modo que Scott Freeman demostró que en los estudios que metaanalizó que se producía una reducción de la tasa de fracaso, nosotros en nuestras asignaturas también hemos visto reducciones notables en las tasas de fracaso. Esto, por ejemplo, lo tenemos estudiado en asignaturas más recientes de farmacia y hemos conseguido efectos a lo mejor al segundo o tercer año, pues disminuir la tasa de fracaso, pues a lo mejor de unos valores de partida cercanos al 50% a tasas de fracaso del 25-20%, es decir, hemos mejorado significativamente, ¿no? Bueno, aquí este es un tipo de gráfico que es bastante abstracto, pero que lo volveremos a ver en la presentación, en la última presentación, cuando veamos la de cómo documentar los cambios. Nosotros aquí lo que hemos medido es, por un lado, estamos viendo en rojo el tamaño de efecto, es decir, esa mejora con respecto de la calificación media original, pero midiéndola de manera relativa a la desviación estándar que teníamos en la distribución de nuestras calificaciones. Aquí, para que esto sea más, aquí hemos hallado el tamaño de efecto medio juntando datos de distintas asignaturas y observar cómo, bueno, desde el primer año pues ya nos ponemos en una mejora de casi, no llega, pero casi la media desviación estándar, como entre el segundo o tercer año eso sigue subiendo muy rápidamente y luego como a partir de aquí ya esto se nos estabiliza, más o menos en una mejora que suele, al promediar distintas asignaturas, pues se suele quedar en un tamaño de efecto de una desviación estándar. Y en azul tenemos el porcentaje medio de tareas realizadas por cada alumno y veis cómo ambas dos variables, digamos, la de la izquierda la tenemos aquí digamos, en tamaño de efecto y la de la derecha la tenemos en porcentaje medio de tareas realizadas y veis cómo las dos se, digamos, varían de una manera muy paralela y como, por ejemplo, el tamaño de efecto pues se nos suele quedar, es como que llega a un límite, ¿no? En una desviación estándar que ya es difícil subir más y como también el porcentaje de alumnos que nos hacen todas las tareas pues nos llega, digamos, a un máximo, ¿no? Del cual pues nos cuesta subir y que ese máximo pues veis está aquí entre algo por encima del 90% de alumnos que te hacen más de la mitad de las tareas. Entonces, más o menos la evolución temporal que hemos visto nosotros promediando distintas asignaturas es una mejora de media desviación estándar tamaño de efecto de 0,5 en el primer año. En el segundo se queda entre medias entre eso y 0,8. El tercer año suele estar por debajo de 1, pero acercándose, y luego ya a partir del tercer año se suele estabilizar la cosa en una mejora de una desviación estándar.
¿vale? Y esto, bueno, nosotros ya os digo, aquí hemos juntado resultados de varias asignaturas y lo que vemos, no lo había mencionado antes, que debería haberlo hecho, pero creo que se habrá sobreentendido. Aquí lo que tenemos es, digamos, las mejoras en las distintas promociones desde que hemos incorporado digamos, el cambio, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos de tiempo. Y si nos vamos a las 5:03. Bueno, bien. Todavía nos queda un poquito. Entonces, si nos vamos al cambio, ¿no?, en rendimiento académico, ¿qué es lo que dice la investigación y fundamentalmente los metaanálisis que recogen muchos trabajos? Bueno, pues lo que dicen esos metaanálisis, el metaanálisis de Freeman, que era ese señor que salía en una foto antes, de 225 estudios y publicado en el Proceedings of the National Academy of Science, pues veían una mejora de media desviación estándar, simplemente incorporando aprendizaje activo, sin incorporar estudio preparatorio. Cuando esto mismo se ha estudiado posteriormente, esto ya es en 2020, ¿no?, la publicación del metaanálisis de Zeng en asignaturas universitarias, bueno, pues que conseguían una mejora todavía un poco mayor en desviación estándar de 0,5 a 0,6, que esto podéis pensar que es poco, pero si lo vemos en cambio en percentil, pues es de una mejora de un 18% a una mejora de un 24%, es decir, bastante importante. Y luego nosotros, nuestros propios resultados, con aula invertida adaptativa, es decir, con un aula invertida pero digamos especial, ¿no?, con un mayor control de las dificultades de los alumnos, pues, y con la salvedad de que nosotros no estamos comparando el primer año de implementación, sino que comparamos con el segundo o el tercer año porque vemos que las mejoras van aumentando, pues en ese estadio, cuando nosotros conseguimos mejoras de una desviación estándar y que eso se corresponde con aumentos en percentil de un 34%, esto lo publicamos nosotros en 2020, pues es una mejora muy importante, ¿no? Y bueno, y esto pues por ejemplo serían resultados que obtenemos a lo mejor en un examen, ¿no? Típicamente, por ejemplo, este de farmacia, que es una carrera en la que al principio pues nos costaba que los alumnos nos hicieran estudio preparatorio y bueno, veis que al final pues lo vamos consiguiendo. Y vale, por tanto vemos que esto mejora el aprendizaje de nuestros alumnos. Sin embargo, nos ocurría una cosa. Al principio, los primeros años que utilizamos estas metodologías, nosotros observamos una mejora en aprendizajes. Sin embargo, en cuanto a la valoración de los alumnos sobre los profesores, pues bueno, también mejoraba, pero no mejoraba tanto como los aprendizajes, ¿no? Pero bueno, ahí fuimos haciendo, ya veremos, fuimos mejorando nosotros también, fuimos aprendiendo, ¿no? Igual que el aprendizaje veíamos que iba avanzando promoción a promoción, pues las valoraciones de los alumnos también fueron avanzando de una manera progresiva. Pero en alguna carrera conseguimos lo que es dar un salto cualitativo. Y os voy a contar el truco, porque supongo que todos estáis interesados en que vuestras valoraciones por los alumnos, pues, digamos, sean lo mejores posibles. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la carrera de farmacia teníamos un problema y era que pese a que eran asignaturas que tenían muchos alumnos, en nuestra universidad, creo que en la vuestra es distinto, pero en nuestra universidad la evaluación de los docentes se hace online, no se hace de manera presencial y en papel, sino que se hace online. Y eso a lo que ha llevado es a que muy pocos alumnos digamos, cumplimentan esa evaluación online porque, bueno, porque tampoco se sienten obligados, tampoco les dan nada por hacerlo, con lo cual nosotros teníamos carreras en las que a lo mejor nos valoraban el 7% de nuestros alumnos, con lo cual eso era muy poquito, digamos, era muy poco representativo y posiblemente a lo mejor ese 7%, pues a lo mejor podíamos tener ahí una sobre representación de alumnos que, digamos,
que se resistían a la metodología FLIP y por tanto eso podía ser una explicación de que nuestras valoraciones no mejoraran más. Entonces, para comprobar si esto era así, se nos ocurrió hacer una cosa y era tan sencillo como, igual que les bonificábamos por estudiar los temas, pues el ofrecerles una bonificación simplemente por hacer la encuesta. ¿Vale? No por puntuarnos bien, sino simplemente por hacer la encuesta. Ellos lo único que nos tenían que enviar a un cuestionario, aquí tenéis el link, es darnos el pantallazo en el cual, adjuntarnos el pantallazo en el cual decía, el alumno tal ha hecho la encuesta, ¿vale? De la asignatura tal, del profesor tal. Y de esa manera nosotros teníamos una prueba de que ese alumno pues había hecho la asignatura. Pues fijaros, esto fue lo que ocurrió. Mirad, nosotros tenemos esta gráfica, a lo mejor es un poco compleja, pero aquí tenemos, pretendemos demostrar, por un lado, que el profesor importa poco. Aquí somos dos profesores de la misma asignatura. Y si os fijáis, las valoraciones que vamos obteniendo en los distintos años en la encuesta oficial, pues son muy similares. De hecho, el profesor que normalmente saca alguna décima más es David, ¿vale? Que suele quedar alguna décima por encima mía, porque bueno, pues porque él es más joven y bueno, se explica de una manera que a lo mejor los alumnos la entienden mejor. Entonces ahí me suele ganar por un poco, ¿no? Pero fijaros cómo ha ido evolucionando. Estos son la última promoción es positiva y luego las primera flip, segunda flip, pero en esta segunda flip veis que empiezan a aparecer asteriscos. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Aquí en este momento empezamos digamos, a fomentar el que hicieran la encuesta. Y fijaros lo que ocurrió. Partiendo de valores muy bajos de alumnos que hacían la encuesta, cuando les dijimos que con eso les subía como si hubieran estudiado un tema más, pues fijaros, pasaron los valores pues prácticamente de cumplimentación del 10% a cumplimentación por encima del 50%. Y posteriormente, en años superiores, bueno, veis que han seguido subiendo. Es decir, nosotros ahora mismo hemos conseguido de esta manera, hemos conseguido mejorar de calificaciones que al principio, cuando estábamos dando esto expositivamente, eran calificaciones, bueno, digamos, bastante mediocres, ¿no? Hemos conseguido mejorar a calificaciones bastante más altas y sobre todo lo que es importante es que ahora mismo esas valoraciones son mucho más representativas porque ya no nos califican el 10% de nuestros alumnos, sino a lo mejor el 80%. Es decir, que hay hay un antes y un después desde los años en los que no se bonificaba la realización de las encuestas a cuando lo hemos empezado a bonificar, ¿no? Y esto, bueno, pues nos da la idea de que bueno, de que de esta manera las bonificaciones no solo sirven para que los alumnos estudien los temas, sino también para que hagan las encuestas, ¿vale? Es decir, que hemos demostrado un poco nuestra hipótesis, la hemos demostrado. Y que al ser más alumnos los que contestan, pues digamos las valoraciones mejoran. Por ejemplo, esto es de otra asignatura en la cual ya llevábamos, de otra carrera, y de otra asignatura en la cual ya llevábamos utilizando el aula invertida desde hace más tiempo. Son alumnos de último curso, con lo cual, y fijaros ahí también, pues hemos ido, digamos, mejorando, no están, porque esta gráfica ya es de hace unos años, pero veis cómo han ido mejorando la valoración media de la enseñanza de los alumnos, pues ha ido mejorando. Lo que pasa que bueno, y ahora es incluso todavía mejor. Lo que pasa que bueno, que entre los cuestionarios de estos años y los de ahora, pues digamos, han añadido más preguntas y cambian más cosas, pero esto que era una serie de años con el mismo tipo de encuesta oficial de la universidad, pues se observa como la mejora con esta metodología era progresiva, ¿no? ¿Y qué más? Pues en cuanto a las percepciones de los alumnos, bueno, esto es una especie, casi un resumen muy breve, ¿no? de cosas que manifiestan nuestros alumnos, ¿no? Y bueno, veis que están
son cuestionarios tipo Likert y que están bastante de acuerdo, ¿no?, con que el estudio previo les ayuda a comprender, con que gracias a ello pueden plantear más preguntas en clase, que gracias a eso los profesores conocen sus dificultades y ves que los porcentajes, digamos, de acuerdo total o bastante de acuerdo, pues son muy altos, ¿no? Que se han sentido más seguros para participar en clase, que el estudio previo se registre, que esto ya nosotros teníamos la evidencia, ¿no?, pero ellos lo reconocen, ¿no?, que la bonificación por les estimula, que el que la participación en clases se registre también les estimula, que las interacciones con los profesores son más frecuentes y positivas, es decir, prácticamente casi todas las percepciones de los... Hombre, luego, claro, tú les preguntas si has trabajado más o menos que en una asignatura en la que no te hubieran hecho trabajar continuamente y dicen, pues he trabajado más. ¿Vale? Es decir, claro, ese es el otro lado, ¿no? Y eso es lo que a algunos alumnos que no quieren trabajar más, pues a lo mejor digamos, les fastidia, ¿no? Entonces, bueno, más o menos la idea, este es un mensaje que nosotros les enviamos de parte, ¿no?, de los profesores de una asignatura y les decimos que nos envíen los pantallazos a un cuestionario Google Form y de esa manera nosotros sabremos que han hecho la encuesta y entonces les podremos premiar con ello. De nuevo, veis que es muy importante el tema de, digamos, de que se puedan demostrar las cosas. Y bueno, esto os decía que hemos seguido mejorando. Esto ya, por ejemplo, ya es, me parece que es digamos, bueno, no, esto es de antes del cuatrimestre pandémico, pero fijaros, ahí ya estábamos en calificaciones pues del 9 y pico, ves que estamos prácticamente, ya nos salimos de la escala, pero luego cuando hemos llegado ya a las calificaciones pandémicas, pues en nuestro caso incluso han mejorado todavía más. Fijaros, esto es de una asignatura en el primer cuatrimestre pandémico, es decir, esta es una asignatura que nosotros empezábamos a dar las clases pues prácticamente 2 días después de que se inició el confinamiento en la Comunidad de Madrid, y fijaros los alumnos, pues las calificaciones prácticamente todas están por encima del 9 y entre 9,5 y 9,9 y de media pues 9,7, es decir que los alumnos estas cosas pues bueno, pues digamos las valoran, ¿vale? Y bueno, ¿qué más se puede hacer aparte de esto? Veo que voy a echar un ojo al reloj. Bueno, veo que son y cuarto, como empezamos con 5 minutos de retraso, me los voy a cobrar ahora, pero vamos, esto vamos a ir rápido. Pero es simplemente que veáis que aparte de esto se pueden hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué más cosas se pueden hacer? Bueno, pues el aula invertida sería una asignatura, ¿no?, que la impartimos de esta manera. Otro paso puede ser lo que se llama el centro, ¿no?, invertido, ¿no? Esto ya se ha hecho, por ejemplo, en varios institutos de Estados Unidos. Gregory Green fue el último vídeo que os puse en la actividad del primer día. Luego esto también se ha hecho a nivel universitario, pues por ejemplo, en Perú, José Carguancho, que fue alumno mío en un curso internacional que dimos de aula invertida aquí en España, y bueno, y él era el responsable de docencia de su facultad de medicina. Y bueno, cuando tuvieron en Lima, en Perú, y cuando tuvieron la crisis del confinamiento por el COVID, pues pidieron a los profesores que grabaran sus clases y que se las enviaran a los alumnos. Los alumnos veían esas videoconferencias antes de clases y las clases se dedicaban más a cuestiones un poco más interactivas, la discusión, el feedback y el estudio de casos. Y esto la verdad que, bueno, fue muy bien. Esta universidad es una universidad privada, con lo cual, digamos, lo que dice el jefe, pues lo hacen los profesores, ¿no? En otro tipo de institución, a lo mejor esto era difícil conseguir un cambio más de golpe. Aunque, por ejemplo, aquí tenemos otro caso de un discípulo mío y amigo que se llama Marino Linaje y que es un profesor de informática de la Universidad de Extremadura. Y bueno, yo
les impartí un curso a un grupo de profesores de esta escuela y hicieron un proyecto para ir implementando aula invertida en varias asignaturas de cursos de esta carrera. Empezaron por primero, luego al año siguiente segundo, al año siguiente tercero, y bueno, y de esta manera ya han conseguido pues crear un grupo, pues a lo mejor ahora mismo, pues no sé, pues prácticamente casi la mitad de los profesores pues utilizan esta metodología y están muy contentos, ¿no? Y esto, bueno, esto para que veáis que, bueno, que cambios que a lo mejor se pueden iniciar de una manera individual y por un profesor, pues se pueden ir avanzando más. Y luego esto simplemente es siguiendo con la idea esta del más allá, ¿no? ¿Qué más se puede hacer aparte de aula invertida? Entonces yo aquí os he puesto, en esta tabla tenemos unas 15 prácticas que pueden ayudar a mejorar la docencia. Yo como estamos ya fuera de tiempo no os voy a explicar nada de ello. Básicamente lo que voy a hacer es, yo os voy a subir un PDF en el Gelapi y os voy a pedir como tarea para la siguiente sesión, para la del 25, que os lo miréis, ¿vale? Que os miréis ese PDF y que de estas 15 cosas, pues me escojáis las que pensáis, pero después de verlo, ¿vale? No así a priori, sino después de verlo, pues las que pueden ser las 2 o 3 cosas que a lo mejor vosotros pensáis que a lo mejor os pueden ayudar más a mejorar vuestra docencia, ¿vale? Y esta sería un poco la tarea y con esto yo creo que ya esta es la lista, ¿no? De las 15 cosas. Yo esto os lo voy a subir hoy al Gelapi. Vosotros os lo miráis entre ahora y dentro de una semana y ya está, ¿vale? Y bueno, y os dejo aquí lo de los comentarios de los alumnos y tal, por si alguno se lo quiere mirar, un estudio de caso, pues de algunas, digamos, de la valoración de los alumnos en las encuestas oficiales de algunas de nuestras asignaturas. Y entonces, si queréis, aquí lo podemos dejar y nada, ¿alguna pregunta? Podéis preguntar por el micrófono, por el chat. Venga. ¿Alguna pregunta? O ya estéis agotados. A ver, no hay preguntas. ¿Todo claro? Gracias, hombre, Ana. ¿Eh? Muy bien, pues entonces si queréis paro la grabación y nada, y quedamos para el día 25, ¿vale? Y vosotros os miráis esto que os he dicho ahora, ¿vale? Muy bien.